Esta última presentación vamos a ver qué se puede hacer en el campo para potenciar la post cosecha y vamos a ver algunas fotos de algunas tendencias tecnológicas y métodos de enfriamiento. Estaba claro que la calidad se hacía en el campo, o sea, cómo hay que tratar de ese producto de calidad que se hizo, empiece a tener una buena post cosecha, empieza también en el campo. El principal factor, todos estos factores que vamos a ver no es que sean tan complejos de hacer y no significa que se hagan, ¿no? Pero ni siquiera son tan caros, pero a esto hay que tender. Un tema fundamental es la temperatura de campo. Como temperatura de campo vamos a entender a qué temperatura sale la pulpa de la fruta o la hortaliza del campo cuando la cosecho. Especialmente es importante en productos de verano. No es lo mismo cosechar una fruta, por ejemplo, un melón, a las 6 de la mañana, que en verano hay luz de día, se puede hacer perfectamente con 15 grados de temperatura de pulpa, a cosecharlo a la tarde con más de 30. El potencial de conservación de la fruta cosechada con 30 grados es mucho menor que la de la mañana y solo han variado temas de organización en el campo y algunas horas del día que se cosechó. O sea, de ese tema hay que cuidar muchísimo, ¿no? De que la temperatura que sale el producto del campo sea la mínima posible, sobre todo estamos pensando en productos de verano. Para eso hay que acomodar los horarios, hacer cuadrillas especiales, bueno, organizarse de alguna manera de minimizar la temperatura de campo, que luego hay que sacársela si vamos a ir a una conservación frigorífica y también sale dinero. El tema de la insolación es muy importante en distintos tipos de productos, desde bulbos a frutas, lo que fuera. Menciono bulbos porque, bueno, es un buen ejemplo de un producto que, si bien tolera la insolación, por ejemplo, una cebolla, una vez arrancada, es muy fácil que se escalde, los frutos también. Entonces la insolación hay que tratar de cuidarla mucho más después de cosechado que en el campo, aunque en los dos casos puede dar problemas de escaldadura. Y obviamente los impactos, ¿no? Todos esos daños mecánicos que puede sufrir un producto, no solo lo va a depreciar en su aspecto, sino que la reparación de esos daños le requiere al producto subir la tasa respiratoria, muchas veces generar etileno, que hace que se sinergicen procesos de deterioro de esa fruta y de la que esté con ella. Bien, el resto lo vamos a ir comentando cuando veamos el temas de empaque, enfriamiento y eso viendo las fotos. Bien, ¿cuáles son las tendencias en la mejora de post cosecha? Muchas de esas, bueno, son tecnología y otras son tecnologías blandas o prácticas de campo. Es cada vez más fácil monitorear, por eso le he puesto ahí monitoreo de temperatura, humedad, o sea, es barato poner algún dispositivo que antes no era tan factible y controlar toda la cadena comercial. Las tendencias blandas, digamos, tienen que ver con capacitación de recursos humanos. O sea, blandas referimos a que no son tecnologías que supongan una inversión en equipamiento, pero sí en capacitación de recursos humanos, índices de cosecha, criterios de calidad, claro, para que toda la mercadería vaya con el mismo criterio de calidad y de manera homogénea, al mercado, al cliente, al galpón de empaque, a donde sea. Eso, como digo, es tener una buena práctica y son recursos humanos, digamos, no es que gastemos más dinero en equipamiento ni nada, sino en preocuparnos de trabajar bien. Sí hay algunas tendencias que tienen que ver con mecanización, con inversiones que tienen que ver con método de enfriamiento y de cosecha, todas tendientes a minimizar, a tratar de salir con temperatura de campo baja, hacer los procesos rápidamente, a evitar el manipuleo innecesario en el producto para evitar deterioro. Vamos a verlo en una foto después. Bien, para método de enfriado. El primero y más conocido seguramente por todos es el enfriamiento por aire. Es básicamente como si fuera el equipamiento de una cámara frigorífica, pero sobredimensionado, tanto la ventilación como el frío, porque acá lo que necesitamos es disminuir del calor de campo la temperatura de conservación. Normalmente las cámaras de conservación están pensadas en un balance térmico que tiene que ver con el calor de respiración, el calor que puede aportarle el ambiente a las aperturas de puertas y eso, pero no en enfriar la mercadería. Para eso tenemos los enfriadores.
En este caso el enfriado por aire es bastante utilizado en la mayoría de las frutas, sea de carozo o pepita, uva también. El problema que tienen en producto hortícola es que los que sean muy susceptibles a la deshidratación se van a deshidratar con estos métodos, sobre todo hortalizas de hoja, inflorescencia. Entonces hay otras alternativas que evitan estos problemas. Alternativa relativamente barata, que es el hidrocooling o enfriamiento por agua. El agua es sumamente eficiente, intercambiando calor y enfriando la mercadería. Tiene algún inconveniente, o sea, acá vamos a asperjar agua, normalmente agua clorinada, a 2 grados, a una temperatura similar, sobre el producto. Va a ser muy eficiente enfriándolo. Como les digo, el agua es muy eficiente haciendo intercambios calóricos. El problema es que no todas las mercaderías nosotros estamos dispuestos a mojarla. Eh, el otro problema, bueno, que hay que tener cuidado, normalmente esa agua se recircula, entonces, bueno, obviamente tiene que controlarse la higiene y la sanidad de ese agua para no contaminar el producto. Los equipos no son caros, o sea, necesitamos un equipo de frío que mantenga el agua a esa temperatura y que lo asperge. Incluso, como ven ahí, hay equipos portátiles para esto. Muy utilizado en el país para maíz dulce, para espárrago, podría usarse para un gran número de hortalizas, como les digo, susceptibles de deshidratarse, como frutos tiernos y otros. Un tema superador del hidrocooling son los enfriadores vacíos. Esto no es muy común porque son equipos todavía muy caros, pero básicamente, rápidamente se los comento, combina como si fuera un hidrocooling, nada más que luego hay un generador de vacío que hace que ese agua se evapore rápidamente. Y si el agua es eficiente en sí, intercambiando calor, lo es mucho más con el cambio de estado. Entonces, cuando se evapora, absorbe muchísimas calorías del producto. Entonces, muy eficiente enfriando y guarda mucho las pérdidas de humedad del producto. El tema, bueno, como le digo, que es un poco caro, por eso no es tan habitual. Bien, y respecto a los procesos tecnológicos, ¿a qué tienden? Justamente lo que les mencioné, a tratar de no manipular tanto el producto, a llegar rápidamente al consumidor, eh, facilitando ciertos procesos. Por ejemplo, acá una máquina que hace que, bueno, el horario que tenga para salir con buena temperatura de campo lo aprovecha al máximo. Estos son como algunas plataformas de corte y empaque móviles que van al campo y llevan el producto elaborado. Es muy típico de hortalizas de hoja, frutillas, donde van a ver que normalmente el envase que llega al distribuidor y al consumidor incluso fue empacado así directamente en el campo. Este otro ejemplo, nada más que con hortaliza de inflorescencia como el brócoli, pero como se ven ahí ya no solo se está cortando, sino que va directamente en la caja que va al mercado mayorista y termine muy probablemente en el mercado minorista también. Eso a nivel, digamos, más rudimentario se hace y lo van a ver acá también en hortalizas de hoja, donde normalmente el empaque que va al mercado mayorista salió tal cual empacado al campo, no hay galpones de empaque, no hay nadie que toque esa mercadería entre que salió del campo y llega al consumidor. Tiene que ser rápido y con poco manipuleo. Bueno, todo lo que favorezca que este proceso se haga debidamente va a ayudar a evitar pérdidas. Para hortalizas de frutos que normalmente ya necesitamos que vaya a un galpón de empaque por algún acondicionamiento calibrado, puesto en caja, hay que tener cuidado que no se golpee, no se insole. Ahí estamos viendo sandías en bines más o menos chiquitos para que no tengan impacto. Si los trajimos en acoplado, ojalá hubieran estado protegidos del sol. Ahí vemos el producto ya acondicionado. Uno de los factores importantes en este tipo de empaque es la inmovilización para que no haya golpes luego en el proceso de carga, descarga, acceso a mercado, etcétera. Mismo con estas sandías, ven que ya están empacadas, paletizadas, e incluso con algunos separadores para evitar, digamos, golpes entre ellas en el proceso de distribución. Bueno,
cuando hablamos de temperatura, de sensibilidad al etileno, muchas veces hacemos hincapié porque las hortalizas normalmente se mezclan en el expendio, en la casa y en los mercados. Por eso es importante que conozcan y profundicen lo que vieron para evitar deterioros cuando, bueno, respecto a la temperatura, los daños por frío, la susceptibilidad de etileno. Ahí también ven algunos ejemplos culturales. Podríamos hablar de, bueno, de envases sobrellenos que provocan daños mecánicos en la fruta, como en esas legumbres que ven ahí a su izquierda. Esta foto las puse porque, bueno, cuando son hortalizas de hojas, por ejemplo, o ahí también hay apio, que se deshidratan muy fácilmente y no tengo buenas condiciones para guardarla o de buena humedad en las cámaras de conservación, se puede, y también para evitar el manipuleo, digamos, en el mercado, se pueden embolsar o poner films. Esto ayuda a que se deshidraten menos, ¿no? O sea, no puedo darle la humedad relativa alta, pero sí el íntimo contacto entre el producto y lo que lo envuelve. Ahí logro una saturación de humedad que evita pérdidas. Y finalmente les, les muestro esta foto para hablar de, sobre todo de la izquierda, que ven esa bolsa que dice Extend. Son atmósferas modificadas, o sea, probablemente tengan o van a ver en uso en fruticultura, en fruta de pepita, sobre todo atmósferas controladas, que se modifique el ambiente de la atmósfera de conservación, básicamente bajando el oxígeno y subiendo el dióxido de carbono, con lo que se logra ralentizar aún más la respiración que solo con la temperatura. Eso es la atmósfera controlada. No se usa mucho en horticultura porque es caro generar atmósfera y normalmente se genera en ambientes grandes. Como las hortalizas no suelen guardarse por mucho tiempo y por volúmenes grandes, no tiene un uso práctico. Sí, la atmósfera modificadas que se llaman, que son bolsas de permeabilidad diferencial que generan esa atmósfera internamente. ¿Cómo se genera? Por la respiración del mismo producto. Va a consumir el oxígeno, va a liberar dióxido de carbono y va a llegar a un equilibrio que esa bolsa particularmente, a la que corresponde ese polímero en particular. Se diseñan para cada producto y para ser usado a la temperatura ya de conservación. O sea, todos estos productos de embolsar o poner atmósfera controlada o poner film deben hacerse con el producto ya a temperatura de conservación y no, digamos, caliente, por decirlo de alguna manera. Bueno, espero que haber sido claro. Esta es la última presentación del ciclo de las presentaciones de post cosecha. Nos veremos en la videoconferencia para evacuar cualquier duda que quieran. Hasta luego. Realmente hemos visto las tendencias, las tendencias positivas y bueno, también tenemos algunas realidades negativas como esto, bueno, son carga a granel, el producto que sale del campo está esperando entrar a un empaque o un mercado mayorista o lo que fuera, y fíjense todo lo que estamos hablando, temperatura de campo, insolación, daños mecánicos, bueno, ahí tienen eh, todo eso mezclado y todo eso pasa, ¿y dónde pasa más? Justamente en países más pobres, donde más alimentos se desperdician. Así que bueno, con esta foto terminamos las presentaciones por el lado negativo, pero bueno, para hacerlo más consciente, las presentaciones de post cosecha. Nos vemos en la videoconferencia.